Sus Biblias en una parábola más en esta tarde de nuestro Señor Jesucristo. Cevita pensé que la iba a predicar, así como iba, sin saber, pero quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Y sabe que me encanta cómo es la palabra del Señor cuando uno se pone a estudiar la Escritura, cómo los evangelios van representando a Jesucristo. Cómo el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el rey hacia los judíos, el Evangelio de Marco cómo lo presenta como el siervo hacia los romanos, como el libro de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre hacia los griegos, y cómo Juan dice, asevera, declara y dice que Jesucristo es el Verbo encarnado a todos los hombres, presentando a Jesús como Dios. Y esto es maravilloso porque Juan, las parábolas que vamos a ver, que vamos a ir aprendiendo, nos hablan de ese Dios maravilloso que habla de Jesucristo como el Verbo, como Dios. Amén. Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a ponerse en pie. Y la palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Amén. Tome su asiento. Se las voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente forma: les digo la verdad. Cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor cuida las ovejas, entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que él les decía. El capítulo 10 es el último discurso de la revelación y la polémica que normalmente generaba Jesucristo con los judíos. Su tema principal lo formaban las afirmaciones: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Ambas afirmaciones expresan algo definitivo, claro y contundente de la revelación y la mesianidad de Jesucristo. Si hay algo que Jesucristo tuvo problemas, dificultades, fue aquella declaración que él hizo en este capítulo. Los judíos quisieron desde ese momento aprenderle y darle muerte. Dijeron que tenía demonio porque querían que Jesucristo no hiciera aquellas obras. Y estas surgen directamente del incidente del capítulo 9. Le pido que en su hogar lean este capítulo porque en respuesta de lo que ahí sucede, Jesucristo les dice esta parábola. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En el capítulo 9 lo que sucede es que había un hombre que lo ponían día tras día, dice la Escritura, a mendigar, a pedir limosna. Y este hombre era ciego de nacimiento.
No es que había quedado ciego, sino era de nacimiento. Y dice la Escritura que Jesucristo lo vio, lo observó, tuvo compasión de él, lo miró a misericordia, se le acercó, hizo, dice la Escritura, lodo con su saliva y se la puso en sus dedos. Y más aún le dice, anda ahora y lávate en la fuente Siloé. Y este fue. Y dice que al momento de lavarse, dice la Escritura de que Dios le abrió los ojos. Y él empezó a glorificar a Dios. Y todos se extrañaban. Si este no era el ciego, algunos pensaron que no era ciego. Algunos dijeron, no, este se hacía. Pero todos decían, no, este es ciego de nacimiento. Los fariseos, los eruditos, llamaron a los padres de este ciego para preguntarle qué sucede, qué pasó, quién lo sanó, quién hizo este milagro. Y ellos, los padres, si ellos decían que era Jesucristo, el versículo 22 dice que ellos habían dicho que cualquier persona que dijera que era Jesucristo el que lo había sanado, debía ser expulsado de la sinagoga. Para un judío ser expulsado de la sinagoga era algo tremendo. Era algo que lo sacaba de la relación, lo sacaba de permanecer, de estar en comunión con Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no sé si ustedes recuerdan, recuerdo la hermana Mónica nos contaba una historia de que cuando ella asistía a la iglesia de Quellón y llegaban atrasados, el pastor Tapia decía a ella que cerraban las puertas y ellos de afuera querían entrar, no querían perderse los servicios, como muchos de nosotros a veces que aunque lleguemos atrasados queremos llegar a los servicios. Hoy en día no sucede eso, hoy día ojalá si las puertas estén cerradas y nos vamos para la casa. Es una pena, es lamentable, pero hoy día es así. Pero años atrás no era de esa forma. Y para ellos, los judíos, el que los expulsaran de la sinagoga eran como le quitaran lo más preciado que tenían. Por eso los padres dijeron, él ya tiene edad, pregúntenle a él. Y los fariseos van y le preguntan. Y y se lo presentan, oye, ¿el que te sanó es pecador? Y más encima lo hizo en día de reposo, en día en que no se podía sanar. Entonces los judíos estaban molestos, enojados, y el ciego va y le dice, mire, ¿sabes qué? Yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que él me sanó. Y este ciego, y esto es maravilloso, este ciego los reprendió a estos fariseos. Por ellos decían, no, pero si solamente por Moisés. ¿Saben qué? La Escritura dice que nadie ha hecho lo que este hombre hizo. Nadie ha hecho los milagros que Jesucristo ha hecho. Y ellos le decían, no, si es por demonio. No, no es por demonio. Es solamente el poder de Dios. En el versículo 34 dice la Escritura que lo salieron expulsando y lo echaron fuera a este ciego que ya no era ciego. Y lo más maravilloso, que por la falta de cariño que tienen estos hombres, que les importó más el día de reposo, que les importa más lo material, que este ciego fuera sanado, que era preocuparse de que y ponerse contento. Es como aquellos hombres cuando se acuerdan de la historia de aquel hombre que estaba endemoniado, y que le ponían cadena y que la soltaba porque los demonios eran muchos, y cuando Jesucristo va, los demonios, ¿qué tienes contra nosotros? Y le piden permiso para irse a unos hatos de cerdo, que es algo que no podían ellos pastorear porque los cerdos eran algo inmundo para los judíos, pero ellos lo estaban haciendo. Entonces les importaron más los hatos de cerdos que la sanación de ese hombre. A estos fariseos les preocupaba más que Jesucristo hubiera hecho el milagro en día de reposo, que le hubiera dicho tus pecados te son perdonados, que le hubiera vuelto o dado la vista. Les preocupaba otras cosas más que aquellas cosas que Jesucristo había hecho. Por eso cuando en el versículo 35 muestra cómo Dios lo amó, cómo Jesucristo lo apapachó y lo tomó como un discípulo, como un hombre para poder que vaya con él.
el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo iba a sacar de aquel redil para conducirlos a los buenos pastos bajo su cuidado. Y no solo eso, sino que también iba a mostrar que otras ovejas, que eran de otro redil, que no merecían, iban también a entrar a aquella iglesia o a aquel rebaño. Y eso eran los gentiles que somos nosotros. En Juan capítulo 9, versículo 40-41 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: sí, fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos vuestro pecado permanece. Y ahí es donde después Juan dice, 10:1 dice: de cierto os digo, de verdad os aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por eso esta parábola da alusión y da referencia a lo que había ocurrido con este ciego. La afirmación del versículo 1 introduce una vez más con el doble amén, amén. De cierto os digo. Es una aseveración que hace Jesucristo diciendo: esta es una verdad absoluta, no es relativa. Según sus interpretaciones, es una verdad que no es cuestionable, es contundente. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Lo que dice Jesucristo en este capítulo es algo contundente hacia la sociedad, hacia el mundo, porque también aquí nos muestra que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. La única puerta. Esta parábola caracteriza al ladrón y salteador porque no entra en la majada de las ovejas por la puerta, sino por cualquier otro sitio, irrumpiendo por la cerca o por el muro. El pastor, en cambio, entra por la puerta y en este gesto se le reconoce precisamente como el pastor de las ovejas. El acceso legítimo o ilegítimo al rebaño es lo que lo caracteriza y diferencia al ladrón del salteador de un lado y el pastor del otro lado. Esta parábola es muy rica en enseñanzas espirituales que incluso hoy en día podemos aplicar a nuestras vidas y nos ayuda a construir una relación con Dios llena de confianza y de fe, cimentándonos en Cristo y en su amor. También se relaciona con uno de los oficios más antiguos y muy conocidos por los judíos, el de pastor, especialmente porque la misma geografía de Judea demanda la existencia de pastores. La parte principal de Judea está ubicada en la meseta central, la cual se extiende unos 50 kilómetros de Betel a Hebrón, con una anchura, ¿ven el mapa? Con una anchura variable entre los 20 y los 25 kilómetros. El terreno es una mayoría áspero y pedregoso. Y quiero que tengan esta imagen, porque nosotros normalmente cuando hablamos de oveja o donde están las ovejas, el redil, el pasto, vemos lo que tenemos acá en el sur. Verdes, prados, pero allá no es así, al contrario. Cuesta que haya pasto. Es normalmente seco, es árido. Es como cuando fuimos a Calama, Tocopilla, Antofagasta, Iquique, lugares áridos. Israel era una nación más pastoril que de agricultores, lo que hacía al pastor la figura más representativa de su forma de vida. Si al revisar la Biblia nos daremos cuenta que Abel parte con un rebaño y normalmente todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, eran pastores. Aun cuando José lleva a su pueblo, lo lleva a Egipto, le dice que son pastores. También David era pastor antes de ser rey. Incluso hay profetas que dijeron que y le dieron que también algunos reyes eran pastores. Siempre la representación era de esa forma. La vida de los pastores era muy dura, no era fácil, como hoy en día. Amén, mi pastor Cristian. Nunca se vería un rebaño pastando sin pastor. Y no se podía distraer ni un momento. No es como el hermano Esteban que las deja y ellas andan por aquí, por allá. No, y el Benjamín o el Eduardo tienen que a veces salirla a ver. Siempre allá
No, siempre tenía que tener el pastor al lado de las ovejas. Como había poca hierba, las ovejas siempre iban deambulando. Y como no había vallas de protección, había que estar vigilando constantemente las ovejas a los dos lados del estrecho de la meseta. El terreno se precipitaba bruscamente hacia abajo, hacia los inhóspitos desiertos escarpados, porque las ovejas corrían constantemente peligro de perderse. Por eso el pastor siempre tenía que estar ahí, atento al lobo. La misión del pastor era no solo constante, sino peligrosa, porque además tenía que proteger el rebaño de los ataques de las fieras, especialmente los lobos, y de las incursiones de ladrones y bandidos. Así que no era, es decir, cuando uno dice, el Jehová es mi pastor, y nos quedamos ahí como si fuera tan fácil, no. Él está preocupado de cada uno de sus hijos. Está preocupado de cada una de sus ovejitas. Esa es la misión del pastor. Esa es la labor del buen pastor por eso Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Ustedes, fariseos, que hacen mercadería del pueblo, de las viudas, de los huérfanos, se comen lo de ellos. Por eso Jesucristo les critica. Por eso Jesucristo cuando le dice, yo soy el buen pastor, ustedes son malos pastores. El redil era un lugar seguro contra la fiera, los ladrones y las tempestades. Normalmente consistía en un círculo o cuadro rodeado por un muro de piedras o con una simple empalizada de madera. Con una sola entrada, los pastores metían sus ovejas dentro de este corral para las horas de la noche y uno de ellos, el portero, se acostaba en la abertura. Esta representación, cuando Jesucristo habla del portero y la puerta de las ovejas, no significa que hubiera una puerta como la que nosotros corremos aquí, unas más lindas, unas más feas. No, dice que el portero era la puerta, el que se ganaba de portero. Y varias ovejas podían, es decir, o varios pastores podían, cuando llegaba la noche, podían cubrir o tener ahí a aquellas ovejas. Y solamente el que estaba de cuidador ahí, el que era la puerta, él era la puerta, el que veía quién entrara y quién saliera, si las ovejas entraban o salían, solamente por él podían verla, él podía dejar pasar a los pastores. Por eso lo presenta de esa forma la Escritura. La puerta de las ovejas, a lo largo de esta parábola, Jesús se identifica como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Esto no implica ninguna contradicción. Uno podría decir, bueno, ¿cómo? ¿El buen pastor o la puerta? Jesús es tan grande que su significado no se puede nunca llegar a expresar plenamente. Ningún símbolo puede por sí mismo describir su plenitud. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, que es descrito como león de la tribu de Judá. Pero en el versículo siguiente dice que es el cordero como inmolado. Y después dice en Apocalipsis 7:17, donde el cordero es también quien los pastoreará. Entonces, no podemos decir, no es la puerta, porque es el buen pastor. Y si es la puerta, no puede ser el buen pastor. No, Jesucristo es ambas cosas. Amén. Él tiene la atribución. Es el alfa y omega, principio y fin. Él es el abogado. Es el pan de vida. Entonces no podemos decir, no. Algunos, los que buscan razones para criticar la Escritura, no se dan cuenta que están criticando al mismo Dios. De cualquier modo, en este caso no es difícil entender que pudiera hacer las dos cosas a la vez, pues como ya hemos señalado anteriormente, un pastor se podía colocar en la puerta del redil, dando acceso a los otros pastores, actuando como si fuera la puerta de las ovejas. La figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. No hay otra puerta, por eso Cristo la describió como una puerta estrecha. Solamente en Cristo, solo por medio de Él se puede llegar al Padre. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Y aunque algunos piensen que pueden hacer otras puertas, como la religión o los méritos propios, en realidad son falsas puertas. Muchos hablan que todos los caminos conducen a Roma. Muchos hablan de que todos servimos a un mismo Dios. La Escritura nos dice que solamente Jesucristo es la puerta.
Amén. Solo por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta por medio de la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de ellos para estar en la presencia de Dios. Primera de Pedro 3, 18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora bien, se requiere de aquellos que quieren ser salvos que entren por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Para ello es necesario recibir a Cristo por la fe en un acto personal. De nada sirve quedarse afuera contemplando la puerta. De nada sirve que mirar, ver cómo otros disfrutan, cómo otros van a ser salvos. Dios quiere que tú y yo podamos ser salvos. Cuando entramos por Cristo a la nueva vida que Él nos ofrece, comienza entonces para nosotros una nueva vida en comunión con Dios y de seguridad. El que por mí entrare será salvo. Y entonces nos da alimento y bendición. Entrará y saldrá y hallaremos nuevos pastos. Para el mismo tiempo que entramos por Cristo a esta nueva vida, también estamos escapando del mundo y de aquel mundo de pecado. Por lo tanto, se puede decir que Cristo, como la puerta, divide a los hombres en dos grandes grupos, los que se salvan y los que no se salvan, los que entran y los que se quedan fuera. La pregunta es, ¿dónde quiero estar yo? Amén. O dónde nosotros ya entramos, sentimos que somos parte de aquel, ¿dónde quiero que estén aquellos que yo también quiero? Y eso nos debe llevar a preocuparnos de evangelizar y de predicarles la palabra del Señor. Este capítulo 10 muestra que las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados, que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Y por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Hoy solo veremos a los ladrones y salteadores. ¿Y a qué se refería Cristo? Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, obvio. Uno podría decir, obvio. Sino que subían por otras partes, usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos. Y llegando el caso, no dudarían en usar la violencia. El capítulo anterior, cuando se trata del caso del ciego, los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercara a Jesús, y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, en un principio el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada de la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Eran guías de ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Y es terrible cuando tú y yo perdimos aquella sensibilidad espiritual, cuando nos ponemos a criticar o a perseguir a aquellas personas que quieren hacer solo el bien. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, eso también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas, en lugar de salvarlos. Los apartaban de Dios, conduciéndoles en este modo a la condenación y a la misma muerte. Hoy hay en día personas que trabajan de la misma forma, de la misma manera, engañan, seducen, embaucan a personas, buscan sus propios beneficios para enriquecerse ellos mismos y están llevando a las iglesias, a personas, a ovejas, al despeñadero. De eso nosotros debemos preocuparnos. Como Ezequiel 34, aquellos hombres parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Por supuesto, no solo aquellos religiosos
con los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores. También lo es todo aquel que usurpa el lugar de Cristo. Puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de las personas, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús. Y también debemos huir de quienes nos reconozcan la obra de Jesucristo. Si hay algo que usted y yo debemos hacer, es reconocer la voz del Maestro. Amén. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y sus frutos. En este sentido es necesario que ejercitemos cada vez más nuestras capacidades de discernimiento, dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que pueden hacernos es muy grande. He visto muchas personas que han estado siendo enseñadas, seducidas por malas enseñanzas y que lamentablemente después están fuera de las iglesias y no quieren saber nada de la iglesia o de Dios. Por eso es importante que nosotros cada día más aprendamos más del Señor. El verso 3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen. Y este verbo que utiliza el oyen o el oír es atienden a su voz. Cuando el verbo traducido oyen es seguido por el caso genitivo, el significado es que oyen con comprensión y aprecio. No es solamente escuchar, oír, no, toman atención. Es decir, cuando Él les habla, cuando este pastor las llama, ellos atienden a su voz y van con comprensión, sabiendo a dónde van y quién los está llamando. Y hay una gran diferencia entre el conocer y el amar, que podríamos decir. Muchos conocen ciertas cosas y nosotros sabemos, y muchos conocen, incluso hablan de Cristo, hablan de Dios, conocen de Dios, pero realmente no lo aman. Y es la diferencia que hace aquí Jesucristo con aquellos que lo conocen. No solo lo conocen de oídas o de vista o escrituralmente, sino que también lo aman. Amén. Él va llamando a sus propias ovejas por su nombre y las saca afuera. Un hombre en Australia fue arrestado y acusado de robar una oveja, pero él afirmó enfáticamente que era uno de los suyos que había estado ausente durante muchos días. Cuando el caso fue a la corte, el juez se quedó perplejo sin saber cómo decidir el asunto. Por último, este juez pidió que la oveja se ponga en la sala del tribunal. Luego ordenó al demandante que salga y llame al animal. La oveja no respondió, excepto para levantar la cabeza con una mirada asustada. El juez dio instrucciones al acusado, al que lo llevaron, al que decía que era de ella, de ir al patio y llamar a la oveja. Cuando el acusado comenzó a hacer su llamada distintiva, la oveja saltó hacia la puerta. Era obvio que había reconocido la voz de su amo. Jesús, como nuestro pastor, hace para nosotros lo que hizo por el hombre ciego. Él conoce nuestras verdades y profundas necesidades mejor que nosotros mismos. Cuando reconocemos que Jesús es nuestro pastor, también reconocemos esta verdad acerca de nosotros mismos. Reconocemos que somos y debemos ser sus ovejas. ¿Ve? El buen pastor saca sus ovejas del redil. La creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba palpable de esto. Se hacía necesario, por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión de grandes ritos y ceremonias, pero muerta espiritualmente. Y si hay algo que nosotros debemos hacer hoy en día, es esto: sacar la religiosidad, las ceremonias, las tradiciones que tenemos en nuestras vidas. Por ceremonias y ritualidades no podemos servir a Cristo. Debemos servirlo por amor. ¿Cómo haría el Señor esta separación? El texto nos dice que no lo haría por la fuerza. Ya, este sí, este no, ya, no. Sino
llamando a las ovejas por su nombre. Ellas por su parte obedecerían gustosa a la voz de su pastor. Esto se complementa con los líderes religiosos del judaísmo estaban haciendo con aquellos que se confesaban discípulos de Jesús. Ya vimos cómo el ciego fue expulsado de la sinagoga. Ambas cosas son ciertas y se complementan. Por un lado, el Señor llama a los suyos para que salgan y por otro lado, los líderes de la nación expulsaban a quienes creían en Jesucristo. Estaban todos saliendo. Unos los expulsaban, pero llegaban donde el verdadero pastor. Qué maravilloso es cuando a ti te ponen contra la pared. O sirves a Cristo, sirves a tu Dios, o sigues haciendo las cosas que el mundo quiere que hagas. Y tú decides, me voy por Cristo. Me voy por Cristo. Ya entonces uno ha escuchado acá. Tenemos el testimonio de unos hermanos que por servir a Cristo, hasta ya, olvídate que soy tu madre. Olvídate que tienes hermanos. Pero Dios obró. Y es lindo ver pues, después cuando esos mismos que hace años atrás le dijeron, olvídate, dile a tus pastores o dile a tus hermanos cuando vayas a la iglesia que oren por mí. Que oren por mí. Reconocen a este Dios maravilloso. Los falsos pastores las echaban fuera para deshacerse de ellas, pero el buen pastor las llamaba fuera para conducirlas a buenos pastos. Así pues, en este caso, ser echados fuera por el mundo equivale a ser llamados por Dios a salir. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Una vez que las ha sacado el buen pastor, y esto normalmente uno ve acá por lo menos en Chile, yo lo he visto acá en Chile, que las ovejas siempre van por delante. El pastor va atrás y van esos perros que le van mordiendo las patas a la oveja. No faltan. Pero en esta oportunidad dice que el pastor va por delante de ellas. No va atrás, va por delante. Él las conduce, Él las guía, Él las lleva a comer buenos pastos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es ese sumo sacerdote el que nos guía, el que nos lleva, el que va delante de nosotros, el que no pasó nada, es decir, todo lo que nosotros íbamos a pasar, Él ya lo pasó. Y por parte de las ovejas, ellas le siguen porque conocen su voz. Este conocimiento implica una relación personal, únicamente con Dios. No solo un conocimiento teológico que muchos de nosotros a lo mejor lo podemos tener. Podemos estudiar quién es Dios. Podemos saber quién es Cristo. Podemos conocer el Espíritu Santo. Podemos conocerlo en la Biblia de tapa a tapa. Pero la relación que tiene una oveja con su pastor es una relación íntima, de contacto, de estar cerca y querer estar cerca de su pastor. Y esa es la relación que quiere tener Dios con cada uno de nosotros, los que queremos ser ovejas. Amén. La razón por la que le siguen es porque confían en Él y saben que les llevará a los mejores pastos por el mejor camino. Nunca he creído que, bueno, cuando solamente el hermano Esteban se las quiere comer, pero nunca un pastor va a querer que sus ovejas mueran. Yo recuerdo cuando fuimos donde la hermana Sandra tenían una que la mamá la había desechado y ella con una mamadera le daba leche a esa oveja para que no falleciera, para que siguiera viviendo. Porque un pastor se preocupa por sus ovejas. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo se va a preocupar de cada uno de nosotros?
Su palabra nos guía con claridad y también tenemos la unción del Santo, de modo que conocemos todas las cosas y somos librados de los falsos profetas. El buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas afuera, las conduce a lugares de pastos y agua donde son bien alimentadas. Esto viene a complementar otras afirmaciones que el Señor ya había hecho. Él nos da el agua de vida para que nunca más tengamos sed. Él es el pan de vida que calma toda hambre, y ahora con esta nueva afirmación se cumple lo que ya había anunciado el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos, peligrosos, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Esos delicados pastos representan la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Fuera de Él no queda nada más que el desierto donde nosotros vamos a perecer, donde las ovejas no van a seguir viviendo. Para finalizar, Cristo no pretende juntarlas en un nuevo corral, es decir, en una sociedad semejante a la de este mundo, sino que guiará a este pueblo sin frontera hasta donde Él sabe. El único rebaño, o sea, la única iglesia, camina a lo largo de la historia y no identifica su destino con el de ningún pueblo o civilización, como tampoco se encierra en sus propias instituciones. Los pastores del pueblo judío pensaban lograr la unidad, favoreciendo el orgullo nacional, los privilegios de las castas más concentrizadas, el rencor contra los extranjeros. Jesús, en cambio, reúne a su pueblo con la sola atracción de su persona. Es suyo quien da crédito a su palabra y reconocen su voz. No para ser solo una nación, sino que ser solo todos un mismo pueblo, una misma nación. Los hombres suelen agruparse en torno a grandes figuras, sean líderes o santos, pero la presencia de un pastor se hace más necesaria todavía cuando un pueblo no tiene fronteras, ni armas, ni idiomas, ni leyes que lo defiendan contra los ataques del exterior y las disensiones internas. La fe en Jesús es la que nos une, más que la fidelidad a las tradiciones del pasado o la solidaridad entre religiones. El pueblo de Cristo no es una masa. No es la humanidad con mayúscula, está compuesta de personas que valen cada una por sí misma y que han empezado con Él una aventura hecha de confianza y de amor mutuo. Yo conozco mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, protege y guía por sí solas. Son animales indefensos, torpes, con una inclinación natural a descarriarse. En ese sentido sirven muy bien para representar a los hombres, tal como dijo el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Lo cierto es que nadie quiere compararse con estos animales. Uno ve como los equipos de fútbol americano, de fútbol, de baloncesto, de voleibol o cualquier otro escogen a ciertos animales de la naturaleza como emblema. Algunos escogen el águila, el oso, el lobo, el tigre, la pantera, aún los rinocerontes, pero a nadie se le ocurriría escoger una oveja. ¿Quién va a escoger una oveja para que lo represente? Basta estudiar su zoología para comprenderlo. Las ovejas son por naturaleza uno de los animales más indefensos en el reino animal. Estas carecen de algún sentido de defensa o habilidades extraordinarias para huir de sus enemigos. No tienen una apariencia intimidante. Vea una oveja, no intimida a nadie. No tienen colmillos o garras para defenderse. Y se asustan por cualquier ruido, por insignificante que sea, y corren asustadas por todas partes. No rugen, sino balan, y lo único que producen es lana. Quizás no exista animal más desprotegido en toda la naturaleza que la oveja. Es obvio que no tienen características ofensivas como los depredadores. Un águila tiene su poderosa visión, garras y pico, con fuertes alas para remontarse a los cielos. Un rinoceronte que es casi ciego, pero su oído está tan bien desarrollado que cuando percibe un ruido amenazador, este embiste con todo su poder.
¿Y qué decir de los depredadores como el león, el tigre, el oso y los lobos? Los ciervos tienen sus grandes cuernos, las gacelas tienen su poderoso olfato y patas veloces que les ayudan a oír a gran velocidad. Pero las ovejas, definitivamente las ovejas necesitan que los pastores, o necesitan de los pastores para que las cuiden, ya que son presas fáciles. Y qué curioso que el Señor compare a su iglesia con ovejas. A veces nos creemos, yo soy el león de la tribu de Judá, yo soy el poderoso. No somos nada, no somos nada. Como las ovejas, nosotros los cristianos que somos la iglesia del Señor debemos comprender lo frágil y débiles que somos en este mundo, ya que aunque gocemos de buena salud, buenas condiciones físicas y gran energía, no olvidemos que solo basta un pequeño virus, sobre todo para nosotros los hombres, para doblegarnos y quedarnos en cama. Algo mínimo. Nos quedamos en cama, que ya nos vamos a morir. El hermano Mauricio le dice a la Antonia, trae porque va a hacer el testamento. Yo le digo a los chiquillos, les voy a dejar todas mis deudas. Y ya nos vamos a morir. Hasta el Giovanni, que tiene ya 20 y tantos años, 26 años, a veces lo escuchó decir, oh, me voy a morir. Somos frágiles. Admiro a las mujeres que aún estando enfermas, muchas de ellas se levantan y hacen sus quehaceres. Tiene que ser mucho para que alguna de ustedes se quede en cama y no se mueva. Y aún en cama dan órdenes. Obvio, ¿cierto? Cualquier tragedia puede sorprender nuestras vidas y vernos en bancarrota o en total incapacidad físicamente. Lo cierto es que este mundo es hostil y Satanás y sus demonios rondan tratando de devorarnos. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es interesante notar que Pedro comparó al diablo con un león rugiente, ya cuando está terminando. Al considerar la naturaleza del león podemos llegar a comprender un poco más acerca de la naturaleza y estrategia de este maligno ser. Los leones no atacan al fuerte, sino que atacan al débil, al herido, al ingenuo, al inocente. Mike Taliaferro, en el libro The Lion Never Slept, hace el siguiente comentario que nos ayuda a comprender su naturaleza. He visto la manera de cazar de los leones. Se mantienen dentro de un territorio y no persiguen a las manadas migratorias. Por el contrario, cazan en áreas específicas. Cuando una manada se traslada a una región cercana a ellos, los leones se aproximan lentamente. Están perfectamente conscientes de la dirección del viento que viene de la manada, para que ésta no los olfatee. No obstante esas preocupaciones, su confianza en sí mismo es tan grande que la mayor parte del tiempo no les importa si la manada los descubrió o no. Están ni ahí los leones. Si la manada los vio o no los vio, no les interesa. Por lo general el león se lanza hacia la manada sin apresurarse. Se acerca con simple trote para asustar a la manada. Su propósito es ponerla en movimiento. Lo que el león quiere es ver correr a todas sus posibles víctimas. Mire lo que hace el león. Para el ojo humano, la estampida de la manada no revelaría nada normal. Claro, nosotros la miramos y salen todos corriendo. ¡Ah! No así para el agudo ojo del león. Para este, el platillo elegido se hace muy obvio. El león descubre fácilmente el miembro de la manada que es el más viejo, que está cansado o lastimado. El más leve cojear o titubear, aunque imperceptible para nosotros, los humanos, el león lo descubre con facilidad. El león asusta a la manada con el único propósito de descubrir a los elementos que son más débiles. Una vez que determina cuál será su víctima, corre hacia ella sin atender en lo más mínimo al resto de la manada, hasta atrapar su presa. Este escritor da a entender lo que sucede con los leones. Pedro hizo hacer lo mismo
cuando dice y compara a Satanás con ese león rugiente. Satanás está mirando a quién puede devorar, a quién se puede comer, a quién lo va a poder apartar y sacar del rebaño y del redil. Tú y yo somos la oveja del Señor y debemos estar firmes, debemos ser constantes, debemos estar constantemente en la presencia del Señor buscando de Él. No creernos que somos los leones, no creernos que no autosuficientes, que no necesitamos a nadie, no creernos que por nosotros mismos nos podemos valer. Cristo, al compararnos con la oveja, nos compara con la necesidad a diario que necesitamos del pastor. A diario, en cada momento. Él es el buen pastor. Yo en más de una oportunidad he ido a la casa del hermano Esteban y llamo a las ovejas y no pasa nada. Las llama el Eduardo o el Benja, corren donde ellos. Porque ellos están todos los días con ellas. Ellos las encierran. Ellos las guardan. Cuando andan por allá, el hermano Esteban le dice, ya, anda a buscar las ovejas. Y ahí parten ellos y se las traen. Voy yo, se arrancan más allá. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce. Y eres importante para el Señor. Cristo nos llama a que seamos obedientes y dependientes de Él. Sin Él nada podemos hacer. Así que si nos encontramos luchando con nuestra fuerza, es hora de hacernos un lado y que sea nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, que tome el control de nuestras vidas. Hay muchos que luchamos nosotros, muchos que nosotros queremos hacer las cosas por lo que nosotros queremos hacer y no dejamos que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. No dejamos que Cristo haga las cosas por nosotros. No dejamos el control de nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando Él solo quiere darnos de su favor, darnos de su amor, darnos de su cuidado, darnos de su protección, darnos de aquel amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros como tercos, como aquella que se le gusta descarriarse, como aquella que le gusta saltar la cerca, somos porfiados. Hace un par de años atrás le dije lo que sucedía con una oveja cuando le gustaba saltar el cerco. No sé si se recuerdan algunos de ustedes. Que el pastor le quiebra la patita. Y cuando le quiebra la patita, Él la cura. Y no solo la cura, sino que también la mantiene cerca de Él. Cosa que cuando esta oveja ya se recupera, no quiere salirse de al lado de su pastor. No seamos y no esperemos que Dios nos quiebre la patita. No seamos ovejas rebeldes. Tienen un nombre estas ovejas. ¿Cómo se llaman? La perniquebrada. No seamos como aquellas ovejas, sino que al contrario. Seamos las ovejas de Cristo. Seamos las ovejas de ese buen pastor. Que muchos dicen que lo mataron. Y este capítulo dice lo contrario. Dice que Él dio la vida por aquellas ovejas. Su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti. Dio su vida por mí. No para que nos perdamos. No para que nos descarriemos. Sino para ser de aquel redil, como decía nuestro hermano Sebastián. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.